grabando y vamos compartiendo. Entonces estábamos jóvenes, estábamos revisando cuáles eran los verbos. Después, ¿no es cierto? Pero quizá porque habiéndolas visto también es un verbo, había abandonado aquellos días cuando no pervive, permanecen un tiempo esperando, aguantando. Todos los verbos habría que subrayarlos, pero los principales, chiquillos, los principales que dan en esta lectura, y si ustedes, el que pueda imprimirlo, porque hay algunos que lo imprimen, los que pueden imprimir, pueden subrayar que un día de invierno, al regresar a casa, miren lo que dice al principio, al regresar a casa, ahí tiene otro verbo, él regresó a su casa, se nota que se había ido, ¿no es cierto? Mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara contra mi costumbre una taza de té, ¿ya? Y ahí, cuando toma el té, come la magdalena, y cuando empieza a recordar, eso lo tiene que subrayar. Todas las veces que dice recuerdo, ¿ya? Subráyelo, chiquillo. O si no, usted anótelo ahora lo primero, que la palabra es más importante. Bueno, lo vamos a anotar aquí. Vamos con la primera pregunta. Dígame, ¿qué hechos se relatan en la narración? ¿Quién me puede decir un hecho que se relata en la narración? Importante, sí, pues vámonos con lo importante. A ver, ¿qué hechos? No es mucho, pues no es mucho, si no es tan largo el texto. El que recordó. Ya, pero antes que eso, ¿qué hizo? Llegó a su casa. Ya, llegó a su casa. Vamos, chiquillos, poniendo ahí. 1, llegó a su casa. Vamos con 1, llegó a su casa. El segundo. ¿Qué hecho importante? Antes de que recuerden lo más importante del texto. Eso es lo más importante. Pero antes de eso, llegó a la casa. Bebió té. Ya, bebió té y ¿qué más? Hagámoslo juntos. ¿Solo té? Con Magdalena. Comió una magdalena. Magdalena, exacto. Entonces, en el segundo hecho, tomó té y comió magdalenas. Tomó té y comió magdalena. Ese es el 2. Y ahora lo que me dijo la Paloma. En el 3, ¿qué es lo que hace Paloma? Dime. Recordó ¿Qué recordó? lo que hacía los domingos por la mañana cuando era niño. Recordó lo que hacía los domingos en la mañana con la tía Leoncia los domingos. Recordó, es el 3. Recordó su niñez, pongamos su niñez para que quede claro. Recordó su niñez cuando los domingos tomaba el té y comía magdalenas de la tía Leoncia. Tomaba el té y comía las magdalenas de la tía Leoncia. Aquí es la tía, po. De esa se está recordando, de la tía, no de la mamá, porque acá en el presente, por decirlo de alguna manera, en el presente está la mamá. Ahí tenemos, porque aquí de nuevo, ahí empieza a hablar de su recuerdo. Chiquillo, en esas 3 acciones, primero, regresó a su casa, comió el té y la magdalena, recuerda a la tía Leoncia. En la historia, en los hechos lógicos, racionales, como en una línea de tiempo, ¿cuál es el hecho que pasa primero? En una línea de tiempo, piensen así, chiquillos. ¿Cuál de los 3 hechos pasa primero? Llegar a su casa. Llegar a su casa, eso es lo primero en la historia. Piensen en año 1, año 2, año 3. Ya piensen así. ¿Qué es lo que pasa primero en el 1? En la vida real de ese protagonista. ¿Qué es lo que pasó primero?
Primero tu pasó niñez. los Su niñez. domingos con la tía Leonce. Es muy bien, ahí. Lo primero, chiquillos, si nosotros tuviéramos que ordenarlo, eso es ordenar la secuencia. Si tuviéramos que ordenarlo, tendríamos que decir que llegó, no, perdón, que tomaba té y magdalena con la tía Leoncia, los domingos, ¿ya? Que los días domingos tomaba té y magdalena con la tía Leoncia. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuál sería? ¿Que llegó a la casa o que comió magdalena y té con la mamá? ¿Cuál es lo segundo, chiquillos? Llegó a su Llegó a su casa. Muy bien. Entonces, segundo sería que llegó a su casa y tercero que recordó. Tomó té y comió magdalena. Exacto, exacto. Él llegó a su casa, comió té y comió las magdalenas. Ese es el segundo. Y el tercero, obviamente, nos quedaría el recuerdo de la infancia. El recuerdo de las sensaciones. El recuerdo. O podríamos decir, podríamos dejarlo en dos nomás. Si quieren, podríamos dejarlo en dos. Primero, para que sea más simple, chiquillo. Primero pasó lo de la tía Leoncia los domingos y después pasó lo de la mamá. En orden, tuviéramos. Esto, el relato, chiquillos, el relato nos da un orden, que es así. Primero la mamá, después la tía Leoncia. Ese es el relato, el texto, el texto. Pero en la vida real, las cosas no pasan así, no fue así. El orden de la historia, porque uno empezó el año 1 y ahora estamos en el 2021, antes del 1, ¿no es cierto?, hasta 2021, las cosas tienen un orden, nosotros nos ordenamos. En el orden de las cosas, yo si tuviera que decir, ordenen los hechos, ordenen, le podría poner una actividad al lado y le podría decir, ordenen los hechos. Usted tendría que ordenar primero que tomaba té con la tía Leoncia y después que tomó el té con la mamá y comió las magdalenas. ¿Entienden, chiquillos, lo que significa el orden? El ordenar. El ordenar en un texto literario. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Yo sé que es un poquito más complicado, ¿ya? Es un poquito porque hay que fijarse mucho, mucho más, y no solamente las palabras que se repiten, y porque aquí tenemos que fijarnos en el verbo, pero también en las palabras. Al hablar de recuerdo, el recuerdo fue determinante para nosotros identificar que el hombre estaba recordándose de cuando comía magdalenas. Es determinante. Identificar, buscarlo y encontrarlo. Los textos muchas veces te ponen de manera, estos literarios estoy hablando, muy sutil, uno no se da casi ni cuenta, no se da casi ni cuenta que estaba hablando del pasado, estaba hablando para atrás. No es raro, pero si le hacemos, ¿no es cierto?, esta segunda lectura y vamos ordenando, tenemos que ser capaces de dilucidar y captar que hay un nuevo orden de historia, ¿ya? Hay un nuevo orden de historia. Entonces, ya pusimos los hechos que se relatan en la narración. A ver, ¿cuántos recuerdos, chiquillo, tiene el narrador? ¿Cuántos recuerdos? 1. Ya, pero aquí podríamos decir, miren, él se come la magdalena, dice, en el momento en que el sorbo mezclado con las migas del pastel tocó mi paladar, me estremecí atento a algo extraordinario que ocurría dentro de mí. Me invadió un placer sublime, aislado, desconociendo totalmente su causa. Había sentido otra vez que los sucesos de la vida de primero se acuerda de la niñez, ¿ya? De la niñez. Y aquí abajo, podría decir de uno, pero es que son como uno y que se dividen en dos, ¿ya? Uno que se divide en dos, podría decir. Y aquí abajo se acuerda de cuando estaba con la tía Leoncia los domingos y comía magdalena, ¿ya? Primero, entonces, ¿cuántos recuerdos vamos a decir que tiene, chiquillo? 2. 2, ¿ya? Primero el recuerdo de la niñez nada más, y después de la tía Leoncia. ¿Y cómo lo saben? A ver, esto, ¿cómo lo sabes? Tienen que decirme, aquí chiquillo lo oriento,
tienen que decirme palabras. ¿Qué palabras le ayudaron a saber que esto era del pasado? ¿Cómo saben que esto que está contando aquí el protagonista es del pasado? ¿Qué palabra utiliza? Que la repite 3 veces, dije yo. ¿Qué palabra utiliza? Aquí en el segundo párrafo, que es clarito. ¿Cómo saben ustedes que está hablando de la infancia o que está hablando de la tía Leoncia? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Recuerdo? Exacto, muy bien, muy bien. Entonces, acá dice, ¿cuántos recuerdos de Boca Radador? Entonces, 2 recuerdos, la infancia y los días domingos, pueden ponerlo. ¿Y cómo lo sabes? Porque utiliza la palabra recuerdo, ¿ya? Siempre esa es una marca textual. Esa es una marca textual que te indica que está hablando del pasado. Y en el primer párrafo, chiquillo, a ver quién logra dilucidar que está hablando de algo pasado. ¿Cuál es la palabra que indica, o 2 palabras que indican que está hablando de una cosa pasada en el primero? Porque en el segundo es fácil, ¿ya? Porque está la palabra recuerdo y lo dice como 3 veces. Pero en el primero es más difícil. En el primero es más complicado. ¿Con qué palabra nosotros nos podemos dar cuenta de que está hablando de algo que pasó antes? Había sentido otra vez. Muy bien, joven, muy bien, muy atento, muy bien. Había sentido otra vez. Entonces, ¿cómo lo sé? Pues la palabra recuerdo y había sentido otra vez. Si quieren lo ponen al revés, como quieran. Con las palabras había sentido otra vez y recuerdo. Con esas 2 marcas textuales, ustedes pueden identificar la secuencia. Es decir, que primero, que hay una anacronía, es decir, que hay un desorden. ¿Ya? Que hay un desorden. Pero aquí el texto suena verosímil, es decir, es creíble, uno se lo imagina, uno no parece raro, no parece una cosa rara ni desordenada, porque el escritor tiene la habilidad de ponerlo así bonito, de ponerlo bonito, que se escuche bien, que tenga buena forma, que se entienda. Esas son habilidades de los escritores. Y nosotros también, pues a cada rato, cuando hablamos muchas veces contamos historias, contamos historias que son anteriores, son pasadas. Y se acuerdan cuando yo chico, una anécdota, cuando yo chico que estaba, ¿no es cierto?, colgándome de un árbol, se cortó la rama, me caí, ¿no es cierto? Contamos cosas que pasan antiguas, y uno, bueno, pero que acuérdense que en el lenguaje oral uno tiene muchas más herramientas para decir que el pasado, uno puede hacer para atrás, no sé, y decir cuando yo era chico, palabras todavía que más te indican que estás recordando. Es más fácil en el lenguaje oral y en la vida cotidiana, en el que no tiene en sí un afán estético, pero acá tiene un afán estético, de arte. Incluso yo creo que le ibas a decir al profe David, si buscaba una canción que tuviera algo así también de un recuerdo, que tuviera una marca textual para que ustedes se dieran cuenta que el cantante o el compositor puso ahí un tema que hacía recordar. Cuando hablan todas esas canciones de amor, todas las canciones de amor hablan de que había sido feliz, que yo te amaba, que siempre de cosas de atrás. Ya, entonces tenemos la primera y la segunda, chiquillos, listas. Y solo nos falta la tercera. La primera y la segunda. Miren, pero vamos a ver cuál es la técnica para identificar secuencias. Yo voy a leer el primer párrafo y después cada uno me va a leer cada uno para recordar qué es lo que tenemos que hacer para ordenar. Dice, una secuencia consiste en una sucesión de hechos que se producen en un tiempo determinado. Dicha sucesión puede ocurrir de manera ordenada o desordenada, así como dijimos recién. En literatura, la historia puede ser contada de diferentes perspectivas y sin una secuencia fija de inicio, desarrollo y desenlace. El tiempo de la historia no es necesariamente lineal o cronológico, como lo vimos en el ejemplo anterior. No era lineal, sino que depende del tiempo interno del personaje. Para identificar y ordenar la secuencia, sigue estos pasos. Ya, ¿quién puede leer, chiquillo, el paso 1? Vamos.
Lo hacemos cortito, chiquillos. Paso 1. Paso 1. ¿Quién puede? Madeleine, ¿estás por ahí, Madeleine? ¿Puedes leer el paso 1? Son 3 líneas. Madeleine. Despierta, Madeleine. Vamos. A ver, Juan, te veo a ti ahí, Juan. No, profe. Ah, ya. ¿La Valentina? Valentina, a ver, lee tú, Valentina. El paso 1. Las acciones se expresan en verbos conjuntados para identificarlas. Elaborar una lista de acciones y ordenarlas según su aparición en las historias. Muchas veces en texto de la narrativa contemporánea hallarás saltos temporales y alteraciones del tiempo del relato. Bien, eso es lo que hicimos, nosotros lo que hicimos en la primera pregunta. Cuando uno En se la mete por ese en la- de tu papá, cuando iba a trabajar como yo, cuando está Paola, te fijas al centro y hay una ferretería. Ya. Y yo quería ir a comprar los La palitos primera de pregunta, no sé, chiquillos, que fuera para apague el pollo y Abraham. trajéramos. Aquí en Narváez. ¿Eh? Ya. Lo pedimos si son ¿Quién dos más tiene palitos así, mira. abierto? Pero Que no veo bien. Lo que hicimos recién en la pregunta 1 fue nombrar las acciones más importantes. Eso lo teníamos ordenado. Y como dice ahí, hay que darse cuenta cuando de repente hay un salto temporal, hay una diferencia en el tiempo, no sigue la línea, no sigue el orden, ¿ya? En el paso 2, ¿quién puede leer? Lo que es chiquitito, chiquillo. Identifica el tiempo de las acciones. Presta atención al tiempo en el que están conjugados los verbos. Eso te dará pista del tiempo en que ocurrió la historia. La historia. Y acá, chiquillo, ¿en qué tiempo estaban todos los verbos? ¿En presente, en pasado o en futuro? Pasado y presente. Claro, pasado y presente. El presente de que ahora ya regresó a la casa y el pasado de que todo lo que fue el recuerdo. Todo lo que, entonces ahí eso te da pistas también para saber en qué tiempo ocurrieron las acciones. El 3, ¿quién lo puede leer, chiquillo? Vamos con el 3. Juan, ¿lo puedes leer? Juan, ¿estás ahí? Lee. Ya, pues chiquillos, si no es algo tan complicado. Todos lo pueden hacer, po. Todos lo pueden hacer. Vamos, Juan. ¿Estás ahí? Te veo incluso, no sé si estás durmiendo, no sé qué estás haciendo, Juan. Escucha, ¿quién más está? Sebastián Rojas, ¿estás por ahí? Sebastián. Ya, pues Sebastián. ¿Estás ahí, Sebastián? ¿Cómo tan difícil para leer, chiquillos? Pues, si ustedes no leen, si no participamos, es muy difícil saber qué están aprendiendo. Ya, pues. María José, a la María José la vi. Reyes. María José. Ya, pues, ¿cómo van a leer siempre los mismos niños? María José. A ver, chiquillos, apaguen ahí los... Miren. Yo sé que hace frío, que están, no sé, con un poquito de lata, pueden sentirse que no es tan motivante hacer una clase así por internet, pero es lo que tenemos, chiquillos, pues no hay otra forma, ¿ya? No hay otra forma, se los digo con harto cariño, ojalá estuviéramos en
en vivo, ahí con clases, po, ¿ya? Y estuvieran ahí, pero allá piensan en lo malo, pues piensan que estaríamos muertos de frío, estaríamos, no sé, pues, las condiciones son menos acogedoras que si estamos en nuestra casa. Esto es lo bueno, aquí ustedes van a cortar, y parece que esta es la última clase que tienen hoy día, parece que no tienen otra. ¿Tienen otra clase hoy día, chiquillos? Solamente Solamente esta, pues chiquillos, pues. Solamente esta. Entonces, démosle, si no es tanto. A ver, ¿quién me va a poder leer el tercer paso de lo que están aquí? Aquí los veo a todos, pues. Ya, pues, ¿por qué les gusta que uno les diga el nombre? Pero el profe no está compartiendo pantalla. No, sí sé, pero es que le puse para explicarle que es importante que participe, si no le estoy diciendo que haga el ejercicio, una ecuación nuclear, ni nada por el estilo, sino que escasamente leer. Ya, Madeleine, entonces me lees. Dale, Madeleine, espérate, aquí está. Escucha, espérense, ay, de nuevo, espérense, que tengo que ver. A ver, espérense, ya. Vamos a compartir. Ahí. Ya, vamos, Madeleine, con el paso 3. Pero es un poquitito chiquillo. Ya, a ver, Madeleine, ¿puedes leer? Ya, pues. Ya. Vamos así en positivo. Le subo 2 décimas quien lee este tercer párrafo. Para sacar el... Se nos va a acabar el tiempo, chiquillo. Vamos. Ya, Milla, lee tú. Ya yo leo, profe. Ya, lee a Milla. Los textos contienen marcas textuales que permiten identificar el tiempo y el orden en que ocurre la secuencia. Las acciones presentan atenciones en las palabras que indiquen el tiempo, fecha, hora, días y meses y años. El orden al principio, primero, luego y finalmente, entre otras. También te puede ayudar en algunas marcas de causas, efectos o problemas, solución, puesto que indican orden en las acciones. Muy bien, Millaray. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen que leer, chiquillos, y fijarse en las marcas textuales, como nosotros pusimos recuerdo, que es una palabra común y corriente, no es ninguna, no había fecha, horas, días. Si hay fecha, días, horas, es mucho más fácil. Y en los textos no literarios, como lo instructivo, la noticia, puede encontrar otras formas también, como problema-solución, causa-efecto, pero en esos textos, pero nosotros en los textos literarios, en general hay palabras en el que vienen aquí, hay que hay una fecha en el segundo, pero en general no hay fechas y modo, entonces hay que fijarse bien para identificar si hay un cambio de tiempo o palabras que te indican tiempo para ordenar la historia. Y el último, que es cortito, ordena la secuencia. La vamos a leer yo para que no nos falte. Luego de cumplir con los 3 pasos anteriores ya se puede ordenar la secuencia de los hechos. Obviamente tenemos que, primero, como dijimos, identificar y subrayar las acciones, es decir, los verbos conjugados. Después, decir si están en tiempo presente, pasado o futuro. Y después, ordenar las acciones. Y con eso te podemos decir que podemos poner el tiempo de la historia, es decir, lineal, cronológico, que es una diferencia del tiempo del relato. Y esta es la última pregunta, chiquillos. ¿Cuántos párrafos hay aquí, chiquillos? Mirando rápidamente. ¿Cuántos párrafos hay? 2. 2. 2 párrafos, el primero muy cortito, el segundo un poquito más largo, pero en general es muy breve el cuento que nos toca aquí leer.
se llama Los Amigos del Bosque. ¿Quién lee el primero? Ferlosio se llama el protagonista aquí, o el hombre que va a hablar primero. ¿Quién lo puede leer? Sí, chiquillos, da lo mismo como lean. Ya, lea. Los Amigos del Bosque. Ferlosio contó la historia del fusilamiento de su padre, la historia que me ha tenido en vilo durante los 2 últimos años. Durante los 2 últimos años. A ver, chiquillos, aquí, en esta primera línea, digamos, porque un poquito más tiene la otra. ¿Qué verbo hay importante? ¿Qué verbo? Que inmediatamente te va a decir que hay... Contó. Contó. ¿Se fijan? Aquí tiene el verbo contó. El Ferlosio va a contarle una historia aquí al que está contando la historia al protagonista. Le va a contar una historia que me ha tenido. Ahí hay otro verbo. Durante en vilo, aquí hay un espacio de tiempo. ¿Se fija? Los 2 últimos años. Aquí hay otra marca textual que te indica que habla de algo del tiempo. ¿Ya? Entonces eso te debe servir para ordenar. Aquí hay pistas más. Otras pistas. Ya, ¿quién puede leer el segundo? Vamos. A ver, yo voy a leer y ustedes después me van a identificar los verbos y la acción en qué tiempo están. ¿Ya? Lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario de Collet. Me miró. ¿Ha estado usted allí alguna vez? Yo tampoco, pero sé que está junto a Banyoles. Fue al final de la guerra, hacia finales del 37. Escapó de la embajada y salió de Madrid camuflado, en un camión, quizá con el propósito de llegar hasta Francia. Sin embargo, lo detuvieron en Barcelona, y allí las tropas de Franco llegaban a la ciudad. Se lo llevaron a Collet, muy cerca de la frontera. Allí lo fusilaron. ¿Ya? A ver, ¿qué verbo importante hay aquí que nos indica la acción primera? A ver, que nos indica una de las acciones fundamentales del relato de este texto. Nos está quedando un poquitito, chiquillos. Veamos. ¿Qué texto hay? Que tengo que pasar la lista. Verbo. ¿Qué verbo? En la primera línea. Me miró. Me miró, pero antes. Antes, ¿qué verbo hay? ¿Qué acción importante hay que le hicieron al personaje? ¿Qué le pasó al personaje? Lo fusilaron. Sí. Lo fusilaron. Lo fusilaron. Esa es la acción importante. Mira, al principio y ahí al final. Entonces, ahí. Entonces, ¿qué es lo que está contando Ferlosio? ¿Qué es lo que va a contar? ¿Qué cuenta Ferlosio? Cómo fusilaron a su padre. Exacto. Cómo fusilaron al padre. La historia del fusilamiento de su padre. Contó la historia de cómo fusilaron a su padre. Entonces, Ferlosio contó la historia de cómo habían fusilado a su padre en el 37, 2 años antes de que está contando lo del presente, ¿ya? Del presente. Hoy día estamos, y 2 años antes había pasado esto, en el 37. Entonces, la respuesta, chiquillos, ¿cuáles son las marcas? Este es un cuento, lo habíamos visto, ¿no es cierto? Cerca Javier, los amigos del bosque, en Salamina. Es un fragmento de un cuento. Ustedes lo miran, estamos rápidos. A ver, ¿cuáles son las marcas palabras que te permiten comprender la secuencia de los hechos? A ver, chicos, díganme palabras que a ustedes le indiquen tiempo o le indiquen que está contando algo de atrás. ¿Con qué palabras se dan cuenta? 2 últimos años. Ya, los 2 últimos años. ¿Cuál otra palabra te ayuda a saber que es un tiempo, que está contando algo de atrás? ¿Qué otra palabra? Hacia finales del 37. Ya, al final del 37. Y sí, ¿qué dijo la otra persona? Miró. Miró, claro, que miró, pero otra más importante, del primer verbo que subrayamos. ¿Qué primer verbo? Lo fusilaron. Lo fusilaron, sí, está muy bien, pero el primer verbo, chiquillo, de la historia, el primero que aparece en el relato. ¿Cuál es el primer verbo que aparece? Contó. ¿Contó? Contó, sí. Entonces tenemos los 2 últimos años, el 37, él contó. Él contó, sabemos que al contar uno está pensando en algún pasado, ¿ya? En un pasado. Y después en el presente. Si tuviéramos que ordenarlo como secuencia, el segundo párrafo sería antes que el primero, ¿ya? Porque el segundo párrafo pasa en el 37 y estos 2 pasan en el 39, por decirlo de una manera, porque está hablando de 2 últimos años. ¿Ya, chiquillos?
¿Entendieron más o menos esta habilidad? ¿Esta estrategia, mejor dicho? Sí. ¿Sí? Que los textos no siempre vienen ordenados, ¿ya? No siempre. Y uno tiene que descubrir cuál es el orden. Por eso es ordenar secuencia. Lo vamos a repasar porque, como les dije, el lunes vamos a repasar las 4 guías, ¿ya? Las 4 guías por si alguien, para no poner tantas notas malas, chiquillos, porque hay muchos que todavía deben notas. Empecemos con una nota buena, ¿ya? Vamos con la lista. Vamos con la lista. Ya, Alonso, ahí está el Alonso, lo vi. Alonso Ahumada. Claudio Bravo. Presente. Luis Carvajal, también lo vi. Luis La Paloma también. Álvaro Casanova. Álvaro. ¿No está? Presente. Ah, presente ya. Anaís Castro. Anaí no está. Janis Castro, no, ya no. Esteban Castro. Esteban, no está. Gabriela Contreras. Ahí la vi a la Gabriela. Martín Contreras. No está. César Cordero. No está. Trinidad de los Ríos. Tienen que contestar, chiquillos. Esperanza Figueroa, la vi de las primeras que llegó. Ya. Javier González. Presente. Ángel González. Adán Hidalgo. Keila Martínez. Keila. Dimitri Núñez. Presente. Nicole Órdenes. Presente. Luis Pailamilla. Cristian Pérez, no. Sofía Pineda. Ahí está. Sofía, saca el para que haga. Claudio Ponce. Estaba el Claudio, ahí está. Claudio contesta. Presente. Ya. Elian Quesada. Sí, Claudio. Elian. Elian no está. Ignacio Ramírez. No está. Nazarena Salamanca la vi porque es con ese Nazarena, está Nazarena. Diego Sí, presente. Presente. Diego Seguel. No está. Javier Zamora. No, no, él no existe. Gabriel Cepeda. No. Benjamín Zúñiga. Presente. Vamos con el B. Madeline Ábalos, sí, la vi. Tomás Bae también está. Valentina Cabrera. Presente. William Choqueo, también lo vi al William. Michael Darricarrere. Michael no está. Valentina Fabres. Presente. Naoko Fujihara. Presente. Abraham Martínez. Presente. Tamara Mendoza. Tamara. No. Olga Monardes. La Olga sí está. Presente. Sebastián Pacheco. Débora Parra. La Débora. Presente. Christopher Quijada. Presente. Juan Rabuco. Sí, lo vi. Presente. Brad Ramírez. Brad.
No está, el Brad no falta, ya no faltó. María José Reyes. Presente. Valentina Robles. No, Valentina no llegó. Matías Rojas. Benjamín Saavedra. Presente. Catalina Sagredo. Hoy voy a dejar en pausa, ¿no es cierto? No, aquí